Atención amigos, que apareció el señor Juan Manuel Astorga a hablar sobre el fenómeno Kaiser que nadie se lo esperaba. Ni yo me lo esperaba, nadie se lo esperaba. Una cosa increíble. Que le permitió extenderse en todas las regiones del país y además con una irrupción de un Johannes Kaiser que le permitió salir del extremo de la derecha y quedar, digamos, un poco menos de ultraderecha y que probablemente para muchos en ese momento pero ¿quién juzga eso? ¿Quién juzga? No, ahora es de extrema derecha, ahora un poquito menos. ¿Quién juzga eso? Haber sido algo virtuoso. Ya lo vamos a analizar en un segundo más, ¿no? José Antonio Cast sorprendió porque desplazó rápidamente. A mí me suena cuando hablan de la extremísima derecha como que se estén refiriéndose al hombre del bigotillo, pero comparar al hombre del bigotillo con Kaiser es que uno no sabe nada de filosofía política. No sabe nada, amigo. Este tipo, no sé, o está en el delirio o qué. ¿Quién entiende por extrema derecha este tipo? Obviamente a Evelyn Matei. Evelyn Matei, de hecho, también sorprendió porque fue una candidata que se construyó muy rápidamente, una mujer que desde la década de los 90 ya mostraba aspiraciones presidenciales y que al menos en algún momento y durante hartos meses aparecía como la más segura ganadora de la elección presidencial. Su gran problema es que llegó antes al primer lugar, cuando no competía realmente con nadie. Fue su gran problema. Exacto. Buscó su nicho además durante esta candidatura y buscando se perdió muchas veces. No sabíamos si le competía a José Antonio Cast, si buscaba el voto de moderado, si hacía... ¿Por qué está hablando de Matei? Amigos, sorry por interrumpir tanto el video, pero ¿cómo no vas a ser primera si eres la única que está compitiendo? Concertación y un desorden en su comando que obligó a cambiar muchas veces a las figuras que le acompañaban, probablemente le jugó más en contra que a favor y desordenó también una campaña que meses antes mostraba una candidata con grandes posibilidades de obtener un triunfo. Johannes Kaiser es sin duda la gran sorpresa de esta elección. Sea cual sea su resultado, Johannes Kaiser ya ganó. Era el bufón y terminó siendo una figura que, recuerde lo que les digo, se va a convertir en el líder de la derecha. Cualquiera sea el resultado, va a ser el nuevo líder de la derecha en el próximo ciclo de la política chilena. Los que apostaban aquí a bajar su candidatura, básicamente para negociar un buen cupo senatorial, se equivocaron medio a medio con una figura que está leyendo en el largo plazo. Partamos por usted, ¿o no? Tampoco sé si es que tú dijiste eso, pero lo más probable es que sí. Creando el Movimiento Nacional Libertario y recogiendo el guante de lo que alguna vez abandonó la UDI y probablemente de alguna manera también en algunos temas como los valóricos, el propio José Antonio Cast. Los que celebraban en el entorno de Cast que Kaiser apareciera porque en el fondo se ubicaba en el extremo de la derecha y eso hacía ver a Cast más moderado y por lo tanto le permitía sumar votos, también se equivocaron, porque Cast no sumó mucho y en cambio perdió varios votos y Kaiser aparece en algunas encuestas peleándole ese lugar al propio José Antonio Cast. Por lo tanto, también terminó siendo una gran sorpresa. Parisi sorprendió porque por de pronto vino a hacer campaña, lo que en sí mismo ya es sorpresivo, ¿no? Y en parte se entiende, ¿no? Si bien le funcionó la vez anterior, quedando tercero a décimas, muy poquititos votos de Sebastián Sichel, en esta oportunidad sabía que se estaba jugando el todo o nada, con un candidato que le compite en su mismo nicho del electorado, pero desde la derecha, que es Johannes Kaiser. Allí se pelean los votos de los sectores socioeconómicos D y E, fundamentalmente hombres y más de regiones que de Santiago, y por lo tanto Franco Parisi terreno y literalmente vino a territorio nacional esta vez a hacer campaña. ¿Será la última? No lo sabemos. ¿Cómo le irá a ir? ¿Quedará tercero? ¿Logrará avanzar? ¿O va a quedar más bien abajo? Habrá que verlo una vez que tengamos los resultados este domingo. Fue sorpresa, sin duda, Harold May Nichols, cuando había elevado la idea de una candidatura presidencial y pensábamos que ni siquiera iba a poder juntar las firmas y las juntó. Pasó de la irrelevancia y de la indiferencia política a sorprender en el primer debate presidencial en Chilevisión. Se abrió camino desde ese momento como el gran caballero y desde el centro intentó conquistar los votos, pero se tropezó consigo mismo y sus contradicciones, como mentir, por ejemplo, respecto de cómo había votado en el plebiscito de 1988, una trifulca a golpe que le borró también de golpe la imagen de un caballero y su falta de definiciones en temas donde no se puede no tener opinión, como por ejemplo el caso Dominga. Su falta de equipo, probablemente le jugaron un mal partido al expresidente de la ANFP. Habrá que ver cómo le va el domingo. Marco Enrique Ominami, que es candidato, y en sí mismo eso ya lo deja en el registro de lo histórico, sino que también porque aprovechó la campaña para limpiar su imagen tras ser exculpado del caso SQM, y aquí más bien parecía una campaña publicitaria para hablar de esas virtudes, más que de propuestas políticas. Se cobró venganza de varios periodistas, pero fue su versión también más combativa, y eso seguramente no le sumó y quizás incluso hasta le restó. Vamos a verlo también el día domingo. Y Eduardo Artés
Fue la sorpresa porque se volvió virulento con la prensa, encontró un nicho que se transformó en desagradable. Su gran plus era su simpatía y educación, y parece que la dejó en la campaña anterior. Esta es una elección que tiene también diferencias importantes respecto de la del 2021. Insisto en que muchos tienen el temor o la confianza de que se vaya a repetir el escenario, dependiendo si es de derecha, el temor de que se repita el escenario y que gane de nuevo la izquierda y que pasen dos candidatos de extremos, y los de la izquierda confiando en que Janet Jara consiga lo mismo que consiguió Gabriel Boric. Pero hay que decir que hay varias diferencias y bien relevantes entre una elección y otra. Y tome nota de esto, porque quizás de repente a uno se le olvida, pero nunca es bueno olvidar. El 2021 estábamos todavía bajo la secuela, los efectos del estallido social. Habíamos elegido una convención constitucional muy marcada hacia la izquierda y donde las demandas de cambio... En este caso es a la izquierda, no es a la extrema izquierda. Cuando se refiere a Kaiser, este nefasto es extrema izquierda, el señor del bigotillo y todas esas cosas. Pero cuando se refiere al primer mamarracho, que fue lo más revolucionario que uno puede ver en la vida, ahí es de izquierda solo, no es de extrema izquierda. Eran muy presentes. Boric representaba esas demandas de cambio. Habían demandas de orden también, porque el país estaba bastante desordenado, sucio, rayado, cerrado, dañado. Pero las demandas de cambio eran más relevantes que las demandas de orden. Boric representaba las del cambio, Kast representaba las demandas de orden. Y es verdad, Kast sacó más votos en primera vuelta. Pero Gabriel Boric logró dar la vuelta y ganar en segunda vuelta. Lo que antes parecía esencial en las demandas ciudadanas hoy día está en muy segundo plano. Un Chile que debe ser refundado. No, hoy día un Chile que tiene que ser ordenado. Hoy día la gente lo que está pidiendo no es cambio, lo que está pidiendo es orden. Y orden en materia económica. ¿Qué está hablando? ¿Cómo que cambio? Queremos cambio. ¿Qué estás hablando? Amigos, queremos un cambio respecto a lo que hay ya. ¿Qué está hablando este? En materia de seguridad, y eso probablemente prevalece, y hay más candidatos en esa oferta que candidatos que estén hablando básicamente de generar grandes transformaciones. De hecho, ni siquiera la candidata del oficialismo en estricto... Amigos, yo creo que una gran transformación es el hecho de cortar el déficit fiscal. Eso es una tremenda transformación. Este tipo como que juega con el lenguaje. No sé, a mí me da la sensación esa. Se ha metido en ese mundo. Esta era una elección muy distinta a la del 2021 también, porque si los ejes principales de la elección eran la igualdad, la justicia social, los abusos y la redistribución, hoy día más bien son la inseguridad, el control de la migración irregular, hay que volver a crecer, y por lo tanto está la gran diferencia del contexto entre una elección y otra. Pero no es la única diferencia. Está la más evidente, ¿no? Pasamos del voto voluntario al voto obligatorio. Gabriel Boric logró dar vuelta a la elección, porque no olviden que en primera vuelta, el 2021, votó cerca del 47% de la gente. Y en segunda vuelta, Gabriel Boric logró movilizar al electorado que no había ido a votar en primera vuelta, y eso es lo que le permitió el triunfo. Votó en segunda vuelta el 55,6% del electorado. Eso es lo que le permitió a él abrochar el triunfo. Esta elección del 2025 tiene casi 6 millones de nuevos electores y ellos pueden hacer una gran diferencia. Si ese elector obligado, al que no le gusta ir a votar, que se queda en la casa, que no le crea a los políticos, que en general está chato, le falta pega o le pagan poco, se siente inseguro en su barrio. Una ridiculez, o sea, una persona que así no te entiendo, amigo. ¿Cómo no te va a importar la política? Y también el argumento de gente que dice, no, es que yo tengo que trabajar el día de mañana. Amigos, ¿acaso en Cuba hay trabajo? Amigos, si llega un comunista y en 10 años más no vaya a tener trabajo, independiente de donde trabajé, en cualquier mercado que se te ocurra, no vaya a tener trabajo, en el calcetín, zapatillas, lo que hagáis, no vaya a tener trabajo. No entiendo ese argumento, muy ridículo. Y tampoco podéis tapar con un dedo lo que ocurre en política. Involúcrate. Hay que involucrarse. Hay gente que no está ni ahí con la política porque no quiere tener conflicto y todas las cosas. ¿Qué borrego más grande, amigo? No podéis ser más borrego en la vida. No tiene opinión propia. ¿Qué es eso? Muy probablemente ese elector va a votar más hacia la derecha que hacia la izquierda. Si uno mira la base de datos de las encuestas y mira también lo que ocurre cuando el voto es voluntario versus el obligatorio, aquí se da un escenario que es bastante clave. Tienden a dejar de votar cuando el voto es voluntario más los hombres que las mujeres, más de regiones que de Santiago y fundamentalmente de sectores socioeconómicos más deprivados, más pobres, ¿no? Los que se encuentran en las zonas de mayores necesidades. Ya. Son las personas que ahora van a estar obligadas a ir a votar. Y ese segmento de la población, hemos visto en todas las encuestas, vota más derecha que izquierda. Por lo tanto,
ahí hay una diferencia muy relevante de lo que pueda ocurrir también este día domingo. Y por Estoy de acuerdo ahí, pero no estoy de acuerdo cómo habla este tipo. Este tipo como que juega con el lenguaje. Porque cuando se refiere a Kaiser o Kass, ahí es de extrema derecha, pero cuando se refiere, qué sé yo, de... cuando se refiere del primer mamarracho, ahí es solamente de izquierda. No es de extrema izquierda eso. Amigos, qué nefasto este, cómo juega con el lenguaje. Otra vez, para mí cuando me hablan de extrema derecha, como que me están hablando del señor del bigotillo. Eh, no entiendo, amigos. Que alguien defina, por favor, qué es ser de derecha y qué es ser de izquierda. No sé, yo desde el punto de vista, si yo lo pudiese definir, es en el fondo que uno es más conservador en lo moral y en lo económico ser de derecha, pero para eso el más de derecha en ese sentido sería Kast. Pero si es que entendemos derecha porque haya menos Estado, en ese caso sería Kaiser, porque no odia el Estado básicamente, no cree en el Estado, o cree en un Estado minarquista que ya lo he explicado varias veces. Es gendarme y está en defensa. Pero... Pero el señor, bueno, no entiendo, amigos. Que alguien defina de una vez por todas que es ser de derecha, porque ahora este tipo al principio del video dice, no, es que el señor Kast, o sea, el señor Kaiser ha pasado de la extrema derecha a ser un poquito más moderado. ¿Y quién eres tú para definir eso? ¿Y quién eres tú? Explica por qué pasó de ser más de extrema derecha a más moderado. ¿A qué te refieres? No entiendo, amigos, no entiendo nada. Cuando se refieren de derecha a izquierda es lo más ambiguo que hay en la vida. No entiendo nada. Que alguien me lo explique una vez por todas, porque no entiendo nada. Amigos, recuerden suscribirse, dejar su like para hacernos completos basados. Ustedes son los más basados de todos. Gracias por ver este video.